Damos inicio al Pensamiento Libre con un invitado especial, el doctor Pedro Juan González Carvajal, un hombre que ha trasegado en los últimos 40 años en la vida privada y pública de Antioquia. Estudiante de AFID, magíster en geopolítica, doctorado, tiene todas las academias posibles en Colombia, pero además no solamente ha sido profesor universitario de AFID, de la Universidad de Antioquia, sino que ha participado en la academia en muchas otras instituciones de Colombia, porque es invitado permanente a dar sus clases y su cátedra de diferentes temas. Hay uno muy importante, que ahorita hablaremos de él, que es la geopolítica en Colombia. Doctor Pedro Juan, muy agradecido de que nos acompañe usted en el Pensamiento Libre, de manera que le doy la palabra para que salude a la opinión. Doctor Antonio, mil gracias por la invitación. Estar contigo siempre es un placer. A todos nuestros televidentes un cordial saludo. Pues lo primero es ser grato con una persona que desde hace mucho tiempo tiene relación conmigo, el doctor Antonio Montoya. El doctor Antonio, quiérase que no fue mi profesor en EAFIT, en los últimos niveles, cuando como ingeniero de sistemas recibíamos algunos brochazos de derecho. Y entonces el doctor Antonio manejaba muy bien, de manera muy solvente la cátedra que tenía que ver con el derecho laboral y el derecho comercial. Brochazo para ingeniero. Así es, pero para que la opinión no diga que soy muy antiguo, eso fue exactamente en el año 1980. Sí. Yo tenía apenas 26 años. Y ¿En usted, el 82? Es correcto, estábamos iniciando cada uno, usted terminando su carrera, sí, y yo empezando mis pinitos de docente universitario. Exactamente. Hombre, doctor, usted que ha sido un hombre que ha estado en varios cargos, ¿cuál es el cargo público que más le gustó? A ver, yo he tenido la gran fortuna de haber asistido a diferentes gobernantes en diferentes momentos del tiempo con diferentes temas. Mi gratitud eterna para el doctor Ramiro Valencia, quien me vinculó a la administración del doctor Juan Gómez Martínez en su segunda administración como alcalde de Medellín. Una experiencia maravillosa, absolutamente respetuosa, donde a mí me dejaron trabajar. Y se trabajó con mucha intensidad y con muchos logros, afortunadamente. Ahí tuve la fortuna de que el doctor Antonio me acompañara también como asesor en algunas situaciones. Me acuerdo que usted fue secretario de Hacienda. Sí, señor. Y como secretario de Hacienda, una vez recibió el encargo de ser alcalde de Medellín. Y en ese momento existía en Antioquia un problema inmenso y era el tema del transporte para llegar al centro de la ciudad. Así es. Nos tocó la implementación en términos de coyuntura de lo que se llamó Plan Cuadrante, que era dividir el centro de la ciudad alrededor de una especie de frontera donde los automóviles públicos no podían llegar sino hasta esos puntos y de ahí distribuir a sus pasajeros. Pues fue una cosa complicadísima, nos paralizaron el transporte durante 2 o 3 días, el doctor Juan Gómez estaba de viaje por Europa y afortunadamente tenía instrucciones claras, estaba con el doctor Jorge Enrique, hoy... Él es superintendente de notariado y registro. Claro que sí, una persona absolutamente idónea y comprometida, y entre los dos y obviamente el grupo de gobierno logramos sacar adelante este tema que muestra lo sensible que para una sociedad es el tema del transporte, sobre todo del transporte público, si no hay lineamientos claros. En ese momento se paralizó la ciudad, pero afortunadamente pudimos salir avantes. Ese tema del transporte pasa en los años y sigue siendo un problema para las ciudades. Sí, señor. Sobre todo por una ciudad como Medellín, cuya topografía finalmente nos muestra una visión fisiográfica de una batea. No hay para dónde expandirse. Y mientras esa cuenta de que sea mayor el número de carros que ingresan que los que egresan, pues ahí no hay nada más que hacer. Sobre todo una ciudad que lamentablemente es muy linda, pero es un pueblo mal diseñado, en términos de que en su momento solamente lo que la Sociedad de Mejoras Públicas hizo ya hace unos 60 o 70 años como grandes lineamientos es lo único que se ha hecho de verdad efectivo para poder tener una visión de futuro dentro del crecimiento de una ciudad en su infraestructura. Volvamos al tema de la Secretaría de Hacienda. Usted después ocupó otros cargos públicos. Sí, afortunadamente eso fue en la Alcaldía de Medellín. Estando en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
le propusimos al primero candidato y después gobernador Guillermo Gaviria la necesidad de implementar una secretaría, una dependencia que se encargara de los temas y los asuntos económicos. Muy generosamente, ante una coyuntura de mi retiro de la Cámara de Comercio, fui nombrado para fundar la Secretaría de Productividad de Antioquia, cargo que desempeñé con mucha alegría y con mucha tristeza, porque nos tocó en ese momento lo que fue el secuestro y asesinato del doctor Guillermo y el doctor Gilberto. Eso marcó un hito porque empezaba a abrir las posibilidades de que desde lo público se hablara el lenguaje de lo privado y conjuntamente se hicieran acciones. Le tocó reemplazarlo al doctor Eugenio Prieto, con quien terminamos el periodo. ¿Esa labor se ha terminado o está inconclusa hoy en el departamento? Yo diría que está inconclusa. Eso es una cosa que hay que tener consistencia, que hay que tener sobre todo continuidad. Cuando el doctor Aníbal Gaviria llegó a la gobernación, el doctor Aníbal fue mi alumno también, es una de las cosas más gratificantes que a uno le pueden pasar, que los alumnos de uno lo superen en cargos, en posiciones, en prestigio, y entonces me nombró director de planeación departamental. Y ahí tratamos con el municipio de Medellín y el área metropolitana de instrumentar una figura que se llamó la Comisión Tripartita, que hoy está tratando de ser reacondicionada y revivida para que haya interacción entre los tres agentes públicos más importantes de la ciudad, teniendo presente a EPM. De la Secretaría de Productividad en la gobernación del doctor Gaviria, usted pasó a otro cargo allá mismo. Sí, le dimos continuidad. De la Secretaría de Productividad pasé a la Dirección de Planeación Departamental cuando llegó Aníbal Gaviria. Cuando llegó Aníbal Gaviria. Y ahí estuvimos todo el periodo acompañándolo. Vamos a hacer una pequeña introducción, doctor Pedro, para continuar con estos temas. Perfecto. Del sector público regresó al sector privado. Sí. Exactamente, si no me equivoco, a la rectoría de la Corporación Universitaria Remington. Exactamente. Un proceso maravilloso para una persona que es académica, absolutamente gratificante, trabajando con unos amigos, una familia muy especial, muy pundonorosa y muy esforzada de Antioquia, la familia Vázquez, con sus hijos Vázquez Posada, que haciendo una labor importante de promoción y desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza, ha sabido capitalizar experiencias de casi 100 años y un poco más para llevar educación superior a las clases menos privilegiadas. Estuve 5 años allá durante el periodo establecido. 5 años, una maravilla. Y allá le dio mucha oportunidad a miles de personas de Antioquia de que llegaran a ser estudiantes de la institución. Eso es una cosa maravillosa, es que la educación no hay cómo valorarla, por Dios. Yo tengo en las venas eso desde chiquito porque tuve una gran fortuna. Perdón si de pronto entro ya en un plano personal, y es que el kinder me lo hizo mi mamá. En mi época uno no podía entrar a primero elemental sino cuando tenía 8 años. Y yo entré a los 8 años después de haber aprendido a leer y a escribir y a tener algunas otras ventajitas con respecto a los compañeritos al Colegio de San José. La influencia que en mí tuvieron los hermanos de las escuelas cristianas, su visión lasallista, su humanismo, su cosmovisión, pues lo he tratado de retransmitir a lo largo de mi carrera docente. Hoy con mucho orgullo puedo decir que soy, no sé si orgullo, admiración o espanto, soy el profesor de cátedra más antiguo de AFIT, con 36 años. Yo empaté mi grado con el inicio de estas labores, gracias a que muchos de los profesores buenos que tuve, entre ellos el doctor Antonio, pues dieron la oportunidad de empezar a desmitificar aquello de que un ingeniero de sistemas no podía hablar sino de lo técnico. Y yo de lo técnico pues tengo las nociones, pero no es lo que me hace vibrar. Ahí me da pie para entrar en un tema que lo he admirado mucho, hombre, doctor Pedro, y es el tema de lo que usted ha estudiado, de la geopolítica. Quisiera que nos diera una pequeña luz a todos de la importancia de Colombia en la geopolítica y la trascendencia que puede tener Antioquia en ese mismo aspecto. Yo diría que desde la visión lasallista, donde hay una cosmovisión muy abierta, eso influyó enormemente para poder estudiar lo que he estudiado y después aplicarlo. Yo diría que todavía tengo gran confusión acerca de qué es lo que voy a estudiar. No tengo una vocación muy definida, puesto que yo tengo mi pregrado como ingeniero de sistemas, una especialización en gerencia logística asociado a la vocación militar que compartimos, una maestría
en ciencia política, el doctorado en filosofía y unas cosas de comercio internacional en Florencia. ¿Cuál es la noción de la geopolítica? Cuando uno estudia computación, está enmarcado dentro de lo que se llama la teoría general de sistemas. Y fue Galileo el primero que escribió sobre los sistemas máximos. Hablaba de astronomía, y a mí eso me encantaba. Cuando desde chiquito yo veía en primaria que un solo profesor era capaz de dar todas las materias, y que uno salía a un recreo después de hablar de matemáticas y el mismo señor hablaba de historia, y otro recreo y de religión, y otro recreo y de música, a mí eso me parecía absolutamente admirable. Después llegó la especialización y cada época pues trae su afán. Cuando uno habla de cosmovisión, habla de responder a dos preguntas: ¿usted quién es y dónde está? Y para el caso de un país como Colombia, que es absolutamente privilegiado por la naturaleza, lo complejo es reconocer que en el mundo hay países ricos naturalmente con gente rica, como Norteamérica. Pero hay países que son pobres en recursos naturales, como Japón, con gente rica. Pero hay gente que tiene un país pobre y ellos son pobres, como Haití. Pero lo más complicado es lo de Colombia, un país rico con gente pobre. Eso sí no tiene perdón de Dios, porque uno de los pecados capitales más graves es la omisión, que no está dentro del listado de la Iglesia, pero se debería incorporar. Entender eso, estudiar los recursos de Colombia, su posición geográfica, el tener único país que tiene presencia sobre 2 océanos y 2 mares, busque lo que no hay otro, que tiene equidistancia con norte y sur, polos, pero que además, un dato muy extraño, tiene la mezcla óptima de distancias entre cualquier país del mundo y los continentes, hace que uno se maraville. Ahora, tenemos la presencia de la única cordillera intertropical, que es los Andes, que está en un país en zona tórrida, lo cual nos permite todos los climas, todos los pisos térmicos durante todo el año, lo cual lo lleva a uno a desgarrarse de dolor y a querer de pronto resucitar a todos los presidentes y a todos los ministros de Agricultura de Bolívar para acá, para levantarlos y volverlos a matar, porque es que en este momento de la historia, nosotros que deberíamos ser despensa alimentaria de la humanidad, como lo fuimos hasta hace 2 años, cuando la FAO nos quitó ese reconocimiento y distinción, estamos importando el 54% de la comida. Eso pues, en términos de presentación histórica, no muestra sino ineptitud y corrupción, por decirlo de la manera más delicada. El desarrollo de las 2 costas nuestras, tanto la Atlántica como la Pacífica, es muy pobre en desarrollo. ¿Qué nos está pasando? Pues yo diría, lo primero, nosotros tenemos 1.300 kilómetros de costa, números redondos, en el Pacífico y 1.600 en el Atlántico. Un país como España tiene 3.500 kilómetros de costa, o sea, 600 kilómetros más, que no es mucho, pero mientras ellos tienen 85 puertos full, nosotros alcanzamos a media docena más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de espaldas al mar. No sé si recuerdan, amables televidentes, y tú, Antonio, que hace unas 2 o 3 elecciones en la costa se votó por tratar de generarse como región, sí, la región de la costa. Y ahí pasaron 2 cositas. Promovida, entre otras cosas, por el hoy gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Exactamente, con una muy buena visión. Sí, sí. Pero ahí hubo 2 cositas que a mí no me gustaron. Una, que no invitaron a Antioquia, y otra, que Antioquia no reclamó que no la invitaran, porque es que Antioquia es el país que tiene el departamento, perdón, que tiene la segunda extensión de costas sobre el Atlántico, pero ni nos lo reconocen después de La Guajira, ni nosotros somos conscientes de ello. En algún trasegar, en la Dirección de Planeación Departamental, hicimos una reunión en Urabá, pues con todos los que mandan, ¿cierto? Todo un día votado, todo un día invertido, ¿cierto? Y parece que llamó la atención alguna conclusión a la que se llegó en su momento, y es que después de no llegar a nada con esta gente tan pensante, que no cabría en este programa, yo ya un poco ofuscado me levanté y dije, vea hombre, como no sabemos qué hacer con Urabá, entonces lo mejor es que se lo alquilemos o se lo regalemos a Bolivia, porque ellos sí necesitan mar y saben para qué es esto, y nosotros no. ¿Y qué pasó ahí entonces con esa frase suya? Pues no, lo de nada, aquí no pasa nunca nada, este es el país del Sagrado Corazón, aquí la gente pasa agachada y le cae el aguacero y no se moja. Hombre, hablando un poquito de lo que usted dijo, de
de volver a levantar los ministros de Agricultura. Yo creo que hay un ministro ahora que no es amigo mío, que no lo conozco personalmente, y digo que está haciendo como una buena tarea, que es el doctor Iragorri. No sé si usted lo comparte y es de los pocos que podrían quedarse ahí. Le tocó de pronto una situación difícil, pero la vara estaba muy alta. Mientras la FAO no nos reconozca otra vez como despensa alimentaria de la humanidad, todos harán muy buen trabajo, pero serán de poco aporte. Muy bien. Vamos a otro descanso, doctor. Muy bien. Conjunta, estando en el Ejército de Colombia, Sí, cuando íbamos a ascender apenas a tenientes, sí, hace ratico ya. hace ratico, pero después llegamos a capitán. Claro. Yo paré ahí, ¿usted siguió o no? No, tuve que parar por lo del sector público. Ah, bueno, yo me quedé en el sector privado, pero no seguí tampoco, porque tuvimos mucha mística, entre otras Ay, cosas. María, y la seguimos teniendo. Ok. Pero la anécdota que iba a recordar era cuando nos hicieron presentar, digamos, una presentación sobre el tema de Bolívar, y ambos nos pusimos de acuerdo de mostrar esa épica historia de Bolívar pasando el páramo de Pisba. Cuente a ver. Pues hombre, de alguna manera nos ponían a hacer tareas porque eso era parte pues del rito para poder pasar de nada a tenientes. Estamos hablando de principios de los 80. 85. 85, vea por Dios, hace ratico ya. Y éramos los lanzas, Sí, ¿cierto? sí. Lanza es el compañero Que protege al otro. que protege al otro. Entonces teníamos que presentar una tarea, recuerdo, sobre Bolívar y sobre alguna faceta de la vida de Bolívar. Entonces escogimos Pisba. Pisba de alguna manera es como la pasada de las Termópilas. Eso es una cosa impresionante, sobre todo por la mala dotación del Ejército Libertador. Mucha gente murió físicamente de frío y de hambre. Entonces nosotros hicimos una presentación, para nosotros normal, para ellos no tanto, porque no contaban con que nosotros teníamos ya alguna experiencia en lo docente, ¿cierto? Entonces la hicimos muy amable, muy concreta, pero sobre todo con mucho fondo para levantar la mística, que es lo que finalmente le corresponde a uno en los rangos de oficial en el ejército, hacer que la gente que se va a hacer matar por defender un ideal, pues tenga el suficiente coraje y la suficiente entereza de saber por qué lo está haciendo. Entonces, digamos que los descrestamos. No era el propósito, pero la cosa salió bien. Pero ahí viene el tema, es el tema del agro. Sí. Se encontraba uno que después de esos ascensos y descensos, el frío, sufrir todas las condiciones climáticas, siempre se encontraba que no había nada, ni siquiera en esa época, en cultivos, como sigue ocurriendo hoy. Como sigue ocurriendo hoy. Es que lamentablemente hay un par de conceptos que no manejamos conjuntamente, que es el destino y uso del suelo. Destino y uso del suelo. Usted remolacha no puede sembrar en todas partes, flores tampoco, yuca tampoco. Y lamentablemente en este país ha habido dos falacias. Lo primero, que este es un país agrícola, no hayamos sido un país agrícola. Nosotros, recuerden que hasta en 1900 el producto estrella de exportación era la quina, que era el vegetal o la mata que se utilizaba para las fiebres, decían en Europa en ese momentico. Y lo otro ha sido la ganadería. Aquí no ha habido ganadería. Y eso se demuestra es con matemáticas para que la cosa pues sea irrefutable. Dicen los técnicos que para que un país sea considerado ganadero, debe tener 3 o 4 cabezas de ganado por habitante. Si nosotros tenemos 48 millones de habitantes mal contados, multiplique por 3, y eso da 3 por 8, 24, 3 por 4, 12, 144 cabezas de ganado, y tenemos 23. Aquí el ganado sirve para disfrazar simplemente la especulación de la tierra. Por eso también el tema de la tenencia y la propiedad de tierra, mientras no se resuelva, será un ruido permanente dentro de cualquier proceso de conciliación interna que tengamos en este país. Como entro y salgo de temas, vuelvo a uno que me quedó aquí pensando, y es en la geopolítica. El tema en su momento en Antioquia, el doctor Jorge Restrepo Arbeláez, con su grupo de Quirama, habló del tema de Antioquia Federal. Sí. Eso tenía mucha importancia, sobre todo en el tema del manejo y desarrollo de la costa pacífica colombiana y el Atlántico nuestro. Yo diría que hay ahí un pensamiento, pero que hay que aclarar. Hay un común denominador de los países, de los países desarrollados hoy, los que pertenecen al grupo de los 8. Todos tienen organización de república unitaria federal. República unitaria federal. Yo soy amigo del federalismo, me encanta, pero es que tiene dos condiciones. Lo primero, hablar de Antioquia federal sola es una estupidez.
Nosotros solo no sobrevivimos, nosotros importamos el 100% de los hidrocarburos. Necesitamos hablar de Colombia federal. Entonces, bajo la misma organización político-administrativa, podríamos hablar de Amazonas federal, Guaviare federal, San Andrés federal, Cundinamarca federal, Antioquia federal. Y eso sí funciona. Ahora, hablar de división político-administrativa con la estructuración federal sin tener herramientas fiscales de descentralización plena es una quimera. Usted sin plata no puede hacer nada. Es que usted, por ejemplo, cuando ve que en Colombia, y usted que ha recorrido tantos municipios, de los 1.200 municipios en números redondos, 1.224. 1.224, hay 1.000 que están entre categoría 4, 5 y 6, lo cual quiere decir que el 99% de esos ingresos dependen de las transferencias o devoluciones de la nación. No cobran industria y comercio, no cobran predial, mucho menos tienen rentas como las que produce EPM. Entonces, alguien idiota dirá, esos municipios hay que cerrarlos. No, no hay que cerrarlos, porque son la punta de avanzada del Estado en el territorio. Ese es el costo que hay que asumir. Pero mientras no haya una política fiscal descentralizada y una política de ordenamiento territorial federalista, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Y lo que vamos a llegar es a unas megalópolis desordenadísimas, como hoy es Bogotá, como está llegando a ser Medellín, como fue Cali, que hoy está pegándose un sacudón, y como lo que puede llegar a ser Barranquilla. Pero también le voy a mostrar una preocupación. Como bien usted dice, he recorrido el país y me he encontrado con sorpresas poco gratas. El Amazonas, el Guaviare. Los gobernadores se la pasan 3 días a la semana viajando a Bogotá a mendigar que les den una platica para cumplir con las obligaciones. Sí. No tienen tiempo de pensar, no tienen tiempo de desarrollar su ciudad. Ese es un problema que hay que modificarlo. Estructuralmente, por una razón muy simple. Nuestra estructura jurídica y constitucional desde el 91 llevó a ratificar que el municipio era la unidad elemental y se empezaron a elegir alcaldes de manera popular. Un gobernador no manda sobre un alcalde, lo puede coordinar y de pronto lo puede motivar siempre y cuando tenga platica para financiarle sus proyectos o para cofinanciárselos. De no ser así, mediante una relación respetuosa, el alcalde de turno lo que hace es ir a hacer lobby a Bogotá a los ministerios. Y a esos alcaldes, qué pena y que lo digo de la manera más sincera, no lo recibe el alcalde, él no lo recibe el ministro, sino funcionarios de cuarto, quinto nivel. Entonces, se incrementa el tiempo en Bogotá, los viáticos en Bogotá y la dependencia de favores con funcionarios de bajos niveles por allá. Ahora, el propio gobernador queda como entre la mitad, ¿cierto? Ni me manda el presidente, ni yo mando a los alcaldes, entonces ¿yo qué vengo siendo? ¿Cierto? Entonces ahí hay una situación de limbo donde muchas veces se está diciendo algo, pilas, es que el gobernador es una figura más bien simbólica, que tiene en términos legales, y el abogado aquí era usted, doctor, con una razón muy simple, es que el estatuto municipal se hizo posterior, el que está vigente, a la Constitución del 91, valga, pero el actual estatuto gubernamental es previo a la Constitución del 91. Entonces estamos juntando dos realidades espaciotemporales distintas. El uno con relación a la Constitución centenaria del 86 y el otro fresquito de hace 20 años. Eso no cuadra. Hombre, doctor Pedro, qué maravilla estar con usted. El tiempo aquí es una cosa terrible. Así es. Podemos disfrutar y seguir disfrutando usted y yo la conversación por otras 2 horas, pero le voy a tener que agradecer. Pero lo vuelvo a invitar porque me parece que quedaron inconclusas muchas preguntas, muchas respuestas suyas y mucho aporte suyo a la ciudadanía, porque hay que construir este país a través de la experiencia como la suya. Muchas gracias, doctor Pedro, por acompañarnos en el Pensamiento Libre. Mil gracias a ti y a todos los televidentes de Pensamiento Libre.